wowmx.tv. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a su programa La Disidencia. Soy Luis Berman y es un gusto, como siempre, que nos vean, que nos compartan con la gente. Y bueno, pues esta semana tenemos varios temas interesantes que vamos a tratar aquí en La Disidencia, pero primero quiero saludar a nuestra casa Wow TV, antes AzTL, a la gente que nos ve desde Observatorio Ciudadano, desde Alterno 180, las redes de Bogus, Panal, Revista Panal, también está las redes de Ángel Verdugo, Atypical TV, en fin, todas las redes que cada vez se hace más grande esta comunidad. Muchas gracias por vernos y por compartirnos. Entonces, les decía, esta semana tenemos varios temas, sin embargo, hemos escogido algunos para irlos desmenuzando aquí en La Disidencia con nuestros invitados que ya en un momento los estarán saludando. Y pues bueno, entre estos temas, el show de las mañaneras, entre el quién es quién y las fake news, los dimes y diretes en donde le echan unos a otros y se avienta a echarle contra Ciro Gómez Leiva, contra Joaquín López Dóriga, etcétera. De pronto llega Jorge Ramos, se planta en la mañanera y confronta a Andrés Manuel López Obrador con sus propios datos y bueno, se arma ahí la rebatinga, ya lo estaremos platicando. Y entre ello, otros temas más dentro del show cómico mañanero de todos los días. Y el segundo bloque estaremos tocando el tema del gas del bienestar. Pues resulta que Andrés Manuel López Obrador anunció que va a crear el gas del bienestar para fijar un límite en los costos de este producto tan importante para las familias de todo México. Y por último, pues las cosas no pintan muy bien económicamente, aunque por allá en Palacio Nacional se diga todo lo contrario. Se va de México Deutsche Bank, así como también JP Morgan. Lo anunciaron, el día de hoy salió la noticia, así que, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué se van Deutsche Bank y JP Morgan? Dos empresas pues muy importantes en el área económica. Y pues bueno, para eso y para darle entrada a este programa, como cada semana, saludo y recibo a mi hermano Octavio Catalán, que ya anda por aquí. Mi hermanito, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano, tengo que saludar al público con mucho gusto y volveré a hacer esta aclaración el lunes en Cena de Grillos, porque bueno, pues como tú lo dijiste, este programa se va a varias plataformas, a nuestra casa ahora Wow TV, antes AzTL, muchas veces nos retransmite Observatorio Ciudadano, tus redes. Por favor, ya dejen de mandarme jabones, de verdad es broma, Berman sí se baña. Ya me dijeron que deje de hacerle esa fama, entonces ya cesen, ya les prometo que todos los jabones que han mandado para acicalar a Berman se van a ir a una buena causa con nuestros amigos rotarios. Entonces, pues hay que entrarle a los temas, mi hermano, y para eso, bueno, pues dos invitadazos que tenemos el día de hoy, uno ya casi es de casa, el señor de los libros, el señor de la historia, el señor de la intelectualidad del pan. ¿Cómo estás, mi querido Aminadab? Bienvenido, Aminadab. ¿Cómo están, Luis, Octavio? Qué gusto saludarlos, saludo a todas las plataformas, todos los amigos que nos ven, y pues hay mucho que decir, porque lo que pasa es que, mira, los romanos ya sabían la fórmula pan y circo, ¿no? Y ahora en México, pues tenemos una fórmula un poco distinta con otros datos, ¿no? Poco pan y mucho circo. Entonces, pues eso es lo que nos recetan todas las mañanas. Así es. Bueno, nuestro siguiente invitado es un sujeto muy feliz con las decisiones de la corte, porque ahora rola la mota de forma legal. No, Rolando la nota. ¿Cómo estás, mi querido Rolando? Oye, con eso de la Suprema Corte de Justicia, que ya para usos lúdicos
la autorizó. Queda Te ves claro más feliz. que es un Te ves más regalazo feliz. de López, pues para sus seguidores, para los Unlovers, porque de por sí están medios tocados ya y medios majes del cerebro, pero ahora con la marihuana y con todo esto que van a estar haciendo, pues se va a grabar aún más, ¿no? Pero a ver, yo me declaro incompetente y francamente en desacuerdo y desagusto en tondejear tanto a la chairiza. O sea, no son tontos, o sea, realmente deberían de ser declarados incapaces, ¿no? En estados de interdicción, y así lo dice López, pues son como mis mascotitas, son mis animalitos, hay que ir a darles de comer, o sea, yo no estoy de acuerdo en la vejación, en los insultos hacia estos especímenes. Más bien hay que procurarles seguro popular, eso sí, hay que mandarlos a que los diagnostiquen correctamente, igual que a su tlatuani. Pero vamos a entrarle a los temas, mi querido Rolando, porque el primero saludos a Minadab, a ti y a Luis, por supuesto. Pinta muy interesante. ¿Cómo vieron el show? A ver, ya esto ya lo habíamos dicho, es un show, todas las mañaneras son un show, y cada mañana, ahora ya está el señorito que tanto defienden ustedes, los panistas, Ricardo Anaya, El Salvador, el superpoderoso, la superpoderosa esperanza de este país para el 24, porque no vemos otro gallo, al menos hasta este momento, pues sale y dice otra cortina de humo, ¿no? Y cada que sale con un nuevo tema, López Obrador, pues parece que va a ser una nueva cortina de humo, pero la más constante es la mañanera que, por cierto, venía perdiendo rating, venía perdiendo importancia, venía perdiendo los titulares en los periódicos todas las mañanas y todos los días. Ahora, viene el tema, viene Jorge Ramos y ante preguntas muy específicas que le hacían, pues ya traía las láminas previamente hechas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué debemos decir de este cuestionamiento, de esta serie de cuestionamientos legítimos o no legítimos, interesantes? Algunos, los que le hace, lo pone en encrucijada, y finalmente, ¿ustedes ven que esto pudiera ser hasta cierto punto haber estado pactado o no pactado? Al margen de que los cuestionamientos se ven que sí incomodan un tanto a López. Pues, ¿Quién se arranca? Y quién sabe, mira, yo lo que veo es que, a ver, este gobierno, ya ves que se quejaba antes que los montajes de García Luna, ¿no? Empezaban ahí, estos han sido muy buenos alumnos, de hecho seguramente el gran asesor para esto pues, es ese Pigmenio, que le encanta los montajes y las historias de ficción. Entonces, este gobierno es mucho de ficción y es un gobierno que realmente pues, se la pasa viendo cómo comunica y no cómo gobierna, ¿no? Entonces es un tema en que el presidente tiene totalmente perdido el rumbo, porque las decisiones no son para transformar al país, sino es qué va a decir en la mañana, ¿no? ¿Con qué va a salir? ¿Cómo voy a insultar a mis enemigos, a mis adversarios, al régimen antiguo, lo que quiera? O cómo voy a encender a mis tropas, ¿no? Entonces, yo lo que veo en el caso de lo de Jorge Ramos es que, pues mira, el montaje para tener credibilidad, para levantar los ratings, pues tiene que tener algo de verdad, y pues los datos del desastre nacional de este gobierno sí son catastróficos, o sea, por donde le veas, la seguridad, los datos que decía Ramos, pues son evidentemente, oye, el triple de muertos. Si los muertos en los tiempos de Felipe Calderón y en los de Peña Nieto fueron los que indignaron al país para llevar a este hombre a la presidencia, y que ahora se esté muriendo el doble o más de gente, pues dices tú, ¿y por qué ahora no hay revuelta, no? Pues justamente pues porque estamos en el show mediático. El tema de la pandemia, a ver, México es uno de los pocos países del mundo que ni siquiera puede tener claro cuáles han sido realmente la morbilidad, los efectos, porque no se hacen pruebas. ¿Cómo vas a diagnosticar, cómo va a ser una política pública con objetivos, si ni siquiera tienes el conocimiento de la realidad? Tienes el invento presidencial de todas las mañanas, eso sí hay, ¿no? Digo, yo no sé tú cómo veas, Rolando, pero a mí me parece que el problema del gobierno es, la prioridad es cómo construyo yo una realidad alterna ante el desastre en el que vive el país. Bueno, es claro que López Obrador es el presidente de todos los récords negativos en contra. No hay un solo dato que destacar en su gobierno, en todos los rubros, desde salud, educación, seguridad, etc.
Entonces, él busca siempre una alternativa de desviar la atención. Muchos amigos míos, un doctor del UNAM, decía que es un excelente comunicador porque sabe desviar perfectamente la atención de lo que está pasando en el país a su tema que él busca y que desea. No es nuevo, básicamente creo que López es un experto además en mentir, y ahora esta nueva sección que está haciendo de quién es quién en las mentiras. Fíjense ustedes, el sitio y la consultora política Spin ha dicho que ha mentido 56,181 veces en la mañanera y se han realizado 641 mañaneras. Es decir, más o menos el 20% de lo que lleva gobernando lo ha dedicado a supuestamente informar, decir que más que otra cosa, pues ha metido adjetivos, insultos, agresiones a quien no piensa igual. Y sabe desviar perfectamente la atención de lo que él quiere. Y por eso muchos dicen que es un excelente comunicador, porque mientras el país está cayendo a pedazos y los números que le sacó Ramos es uno de tantos, él siempre busca crear esta realidad para que sus mascotas, como él mismo le llama, sus seguidores, puedan en un momento dado seguir creyéndole, a raíz de una serie de mentiras y de verdades simuladas, porque pues obviamente no tiene claro hacia dónde va el país. Fíjense ustedes, el 20% de las mañaneras, es decir, de mentiras, y más o menos el 30 o 40% se las lleva también en giras, haciendo que, quién sabe, el 15% en comidas. Pero tienes otra cosa, ¿no? Sale comiendo en los restaurantes, en la quesadilla, o se para a hablar con el campesino y unas barbaridades, ¿no? Bueno, pero a ver, ahí tenemos que ser honestos. A ver, me puedo pasar días enteros sin parar criticando una y otra de las cosas de López, pero en esa austeridad personal, híjole, sí está bien complicado, ¿no? O sea, al menos nos ha vendido muy bien y ha sabido esconder, si es que acaso tiene algún tema suntuoso. Pero yo, desde que recuerdo la historia de López y su narrativa y a sus más cercanos cronistas o biógrafos o periodistas y reporteros que lo han cubierto desde hace 20 años, o sea, no hay uno que no diga, efectivamente, López sí es un sujeto austero. O sea, él, no sus hijos, no sus fulanas, galanas, lo que tenga, no su entorno ni sus colaboradores, pero él sí es austero. Él sí es sencillo, él sí se viste mugroso como sale y recibe a la vicepresidenta de los Estados Unidos. O sea, él sí es así. Me parece que es una simulación, ¿eh? Mira, yo tengo un buen amigo que a su vez es amigo de un poderoso empresario de medios en el sureste mexicano, y me enseñó una foto muy íntima de su amigo, obviamente, del titular de los medios en el sureste de Veracruz y alrededor, cuando lo fue a visitar a Palacio Nacional, y trae trajecito Hugo Boss impecable, los zapatos boleaditos, pero maravillosos. O sea, más que nada busca, o lo asesoran, o él mismo lo provoca, una especie de empatía simulada para la gente de escasos recursos, y busca como que proyectar lo mismo que ellos realizan a la gente. Bien, muchachos, pero es que lo que pasa es que los actores son multifacéticos. Acuérdense que tienen que desempeñar varios papeles, y el dato duro para López Obrador, a ver, olvídense que sean los muertos, olvídense que sea la inflación, el crecimiento del PIB, a ver, no, el dato duro para el presidente es el rating de él. ¿Cuál es el nivel de popularidad? Y mientras ese nivel de popularidad se mantenga como se ha mantenido en este sexenio, a pesar de todos los pesares, pues claro que él va a seguir jugando su papel. Yo puedo decir que, a ver, un poco tomando lo que decías tú, Octavio, a ver, López se ha construido como presidente, o sea, no llegó al poder porque fuera tonto, ¿no? Él construyó una historia, él construyó una narrativa, construyó un proyecto, y hay muchas cosas de ese proyecto en donde tiene razón, o sea, sus causas sí son correctas. Lo malo es que esas causas correctas que él tiene las está enfrentando con una incapacidad total, con una falta de visión política gubernamental, sin un proyecto. Él simplemente, mira, está como cuando Fox quería tirar al PRI. A ver, vamos a sacar al PRI de los pinos y ya después a ver qué pasa, ¿no? Y este cuate igual, o sea, llega a ver qué pasa porque no está gobernando, porque no tiene capacidad, porque la capacidad que había la desmontó y la desmanteló, pero mientras él siga alimentando a través de la mañanera todo el mito,
toda la imagen, toda ¿cómo se llama? Toda esta popularidad que él construye, pues realmente él va a seguir haciéndolo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un programa realmente para enfrentarlo, yo digo que no se trataría de enfrentar un show con otro show, como lo que hace, por ejemplo, a veces Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Anaya tendría que tener una alternativa que hable de otra cosa, de que él sí tiene capacidad, o de que él sí va a gobernar, o de que hay otras formas de resolver los mismos problemas, ¿no? Porque sí está bien atacar la corrupción, pero no como López, sí está bien atacar la pobreza, pero no como López, sí está bien atacar la impunidad, pero no como López, pero entonces eso es lo que le hace falta a la oposición, pero mientras que no haya oposición, y mientras no haya otro show que le robe cámara a las mañaneras, porque pues yo creo que la única forma es esa, ¿no? Porque pues, tienes que ser como Javier Alatorre con Denise, man, o sea, tienes que tener los dos programas a la misma hora para que le haga mella, porque si ya nosotros en el PAN hicimos un experimento de hacer mañaneras después y pues no, pues era pura reacción, puro refrito, entonces eso no funciona. Que de hecho, Kenia López Rabadán en la semana pasada comenzó a circular en Twitter, ¿no? Que ella iba a contestarle lo del quién es quién, junto con Xóchitl Gálvez, las 11 mentiras de López Obrador. Digo, me parece una buena acción, una buena propuesta por parte. El problema, pero el problema es que eso no le hace mella a él. A ver, por ejemplo, una de las cosas que le hace bien al show de López, es que todos se suban al show, ¿no? Que los que están a favor o en contra de él estén en el mismo show. O sea, esa es una de las cosas en donde a lo mejor la teoría de que esto estaba montado y de que Jorge Ramos vino a hacerle la pala a López Obrador, así, de una manera así como para volver a llamar la atención, a ver qué va a pasar en la mañanera, porque pues sí, el problema es que si la mañanera se le cae a López, se le cae el gobierno, porque después de la mañanera no hay nada. Es que eso iba, mi Nadal, mira. ¿A qué hora gobierna López? Si se la pasa en mentiras, que son las mañaneras, se la pasa en comida, se la pasa en giras, ¿a qué hora despacha? O sea, nada más recibe ahí que al campeón mundial de estas peleas de libre combate, algo así, pero ¿a qué hora gobierna? ¿A qué hora toma decisiones ejecutivas? Un poquito para ir cerrando este bloque. Jorge Ramos se está prestando a hacerle el caldo gordo a López en esto, o de una manera legítima en una labor de comunicación, sí está tratando de ir a hacer preguntas sensatas y a cuestionar al Ejecutivo. ¿Cómo debemos de tomar ya? Porque además ya no vemos periodistas serios, ¿no? En las mañanas. Vemos a personas todavía que le hacen en el circo más deplorable que Lord Molecule and Company, ¿no? O sea, ya no tiene ningún tipo de credibilidad la mañanera. Entonces, ¿se está colgando de Jorge Ramos para otra vez levantar la mañanera? O a ver, no entiendo un poquito si Jorge Ramos se está prestando ahí en un juego de las famosas izquierdas internacionales a levantar a López. A ver, quién sabe, mira, yo por ejemplo te puedo decir que la mañanera, obviamente no cualquiera entra, ¿no? A menos que López quiera. Entonces, por supuesto que para que entre alguien como Jorge Ramos, seguramente, le dijeron, bueno, ¿qué temas te interesan, no? O sea, el hecho de que haya llevado ya preparadas las láminas y todo lo que tú quieras y mandes. Bueno, al Palacio no entra cualquiera. Ya ves que hasta los gobernadores los dejan con su banquito allá afuera. Sí, oye, en un banquito que ni respaldo tenía el pobre de Silvano, ¿no? Pero mira, deja tú eso. El problema peor es que el propio gobierno, como sabe el tema estratégico, mira, hace muchos años, dos diputados del PAN, una que ya no es del PAN, que era Gabriela Cuevas y Jorge Lara, se ampararon para que los dejaran entrar a las mañaneras, o sea, cuando era jefe de gobierno este hombre, y el problema es que el amparo no lo acataron los encargados de comunicación, porque decían que las mañaneras eran para comunicar y que la comunicación ya estaba al alcance de los diputados, ¿no? Pero el problema es que como tiene el papel estratégico de que es el punto central de donde irradia todas las ideas del señor López, pues claro que la cuidan, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Yo más bien lo que pienso es que, o sea, López es tan hábil que utiliza a Ramos y utiliza al que se le pare en la mañanera y utiliza a los que no van a la mañanera pero que la comentan o la que la comentamos,
para que justamente siga alimentándose el mito. Entonces, lo que nosotros tendríamos que tratar de decirle a nuestro auditorio es que hay que tomar distancia, no porque no tenga credibilidad, sino porque justamente donde nos quiere tener es ahí, nos quiere que hablemos de su agenda y no de la agenda de México, que esa es la más importante y la más trascendente y en la que deberíamos estar metidos. Mira, Jorge Ramos siempre ha sido un crítico de todos los gobiernos mexicanos y a nivel internacional, con Donald Trump, con Maduro, con Chávez, y ha tenido una serie de intervenciones muy destacadas. Yo coincido un poco con Aminadab en la parte de que a lo mejor le dije, bueno, ¿qué temas te interesan? Porque ya había ahí algunas voces de decir, no, es que fue pactado para levantarle. Yo creo que más allá de pactado, efectivamente, no cualquiera, les puedo asegurar a los 4 que estamos aquí, que si nos plantamos en la mañanera no nos dan acceso. Y a mí mucha gente me dice, bueno, vale a decir enfrente, consígueme la entrada y si voy y se lo digo. Cuando era jefe de gobierno yo lo interpelé bastante y de forma marcada. Pero a lo que voy es que efectivamente creo que Jorge Ramos iba con una intención del tema de seguridad y López saca las láminas de forma inmediata porque ya sabía qué tema le iba a hablar, porque ya le habían dicho que iba a ir Jorge Ramos, punto número 1, y punto número 2, de qué temas iba a abordar, y ya iba medio preparado, pero sí sabía, yo creo que un día con antelación, o a lo mejor unos días anteriores, que iba a ir Jorge Ramos. Jorge es un hombre pues que tiene ese prestigio internacional. A mí me parece que no fue a hacerle el caldo gordo, sino que lo fue a directamente interpelar como se debe, con un periodismo serio. Bueno, por eso no lo quieren mucho los unlovers, porque efectivamente, como ha criticado a todos los exmandatarios totalitarios en el mundo, pues está atacando a López de igual forma. Entonces yo creo que Jorge Ramos no le hizo el caldo gordo. O sea, esa es mi opinión. Más bien, López ya sabía de qué le iba a hablar porque ya tenían más o menos la idea de lo que iba a tratar. Yo coincido también con tu visión, Rolando. Hermanitos, tenemos que hacer un corte que nos exige la producción de Wow TV. Y además, bueno, pues Aló Presidente, o sea, la mañanera, nos va a seguir dando temas todos los días, cada semana. Entonces, vamos a lo que sigue. Mi hermanito, ¿mandas a corte? Así es, estamos de regreso aquí en La Disidencia y dejemos que siga hablando la libertad. Ya volvemos. El gas. Pues resulta que el cabecita de pañal. El gas, pero cuando empezó el programa de que traías una ambulancia ahí cerquita, la traías, cabrón. Ahora sí debió de haber salido el gas. El gas. Resulta que el cabecita de pañal nos sorprende en la mañanera diciendo que va a sacar, ahora sí que su gas 4T, ¿no? El gas del bienestar. Y todo esto, según él, según su idea, porque no creo que sea de gente que esté a su alrededor. A lo mejor el primer lugar donde lo va a implementar es en Amlópolis, ¿no? En este proyecto. Aquí en Nueva Caracas, ahora que perdió la selección. Nueva Caracas, sí. Y resulta que Nueva Caracas es nada más la parte oriente. Exacto. La parte oriente. Ya somos Caracas libres. Y resulta que el muro de Berlín, acuérdate que el muro de la Ciudad de México. El muro de Pejín. Los del poniente y los del occidente, ¿no? Y la idea, según él, es que haya un tope, haya un límite en cuanto a los costos del gas. Pero bueno, aquí lo que hay de fondo es el tema de la inflación. Y me parece que ahí es... No sé que le vamos a entrar al tema del gas, pero es que del bloque anterior, Aminadab me dejó reflexionando algo con lo que me gustaría concluir. Entonces, Aminadab, ¿podrías terminar en una especie de síntesis de alguna de tus alocuciones pasadas que la estrategia se debe centrar en restarle la credibilidad a López como figura? O sea, si él dice, a ver, mi estrategia es centrar mi rating, entonces tíraselo.
Es que a ver, el problema es que él tiene una narrativa que hay que tirarle, y esa narrativa está construida a partir de que hay mucha gente resentida, que se siente desposeída, porque obviamente pues, no le han hecho justicia. No sé si vieron, hoy en la mañana Epigmenio, digo, a veces hay que leerlo, salió con que por qué votar sí al juicio contra los expresidentes. Y es un higadazo, así higadazo, de decir, es que lo que pasa es que si mientras siga habiendo impunidad y no haya justicia, entonces vamos a seguir agraviados. Y viven permanentemente agraviados. Entonces el problema para este país es que tenemos que romper ese mito. Y ese mito, donde él lo alimenta principalmente en la mañanera, porque no lo está alimentando con resultados. El otro parte donde lo alimenta es repartiendo lana, eso sí lo hace, pero eso tiene un alcance limitado. Pero para el gran público mexicano al que nosotros aquí en la disidencia nos dirigimos, o sea, dense cuenta que tenemos que olvidarnos de él y pensar en el futuro de México. O sea, yo creo que sí hay que quebrar ese centro donde se está difundiendo el mito, donde se está realimentando, donde eso yo creo que sí es necesario, Octavio, pero eso cuesta trabajo porque evidentemente es muy mañoso y encuentra la forma de volvernos a traer, ¿no? Es como cuando estás en una centrifugadora, ¿no? O cuando estás jalando las olas del mar, la resaca, que quieres nadar para salir y te jala, ¿no? O sea, es que así de malvado es. Bueno, muy complicado, mi querida Minada, porque mira, la fórmula, y ahorita que hablabas de los desposeídos, me acordé tanto de López Portillo. Yo pensé que iba a decir a los desposeídos y a los marginados. A ver, ahí está, mira, este tema de lo que dice Berman de lo del gas, a ver, es el estatismo de los años 70, hombre. A ver, en aquel tiempo, el presidente de la República, el 1 de septiembre, en el informe de gobierno decía, es que no hemos permitido que suba la tortilla, y no hemos permitido que suba la leche, y no hemos permitido que suba el huevo, y entonces al rato decir el observador, es para que no permitamos que suba el gas, ¿no? Bueno, es que López se formó en los 70. Bueno, pero a ver, ojo, corté abruptamente a mi hermano porque quería retomar el tema que me dejaste ahí pensando del bloque pasado, pero a ver, una de las propuestas, una de las lógicas con la que presenta este tema del gas, es también fijar una comisión de arbitraje para fijar un tema top, un precio tope del gas, ¿no? O sea, esta locura setentera, ochentera, colectivista, fracasada en todo el planeta, es la lógica una comisión de López. Mira, ya existe una comisión, o sea, a ver, por eso está la Secretaría de Energía, ajá, y por eso existe también otro tipo de mecanismos o de instituciones que tienen que ver un tanto cuanto, bueno, la Secretaría de Economía, por supuesto, la Profeco, hay muchas instituciones que ya hacen esa función. Esas son instituciones neoliberales del antiguo régimen, hombre. Esa es otra cosa. Ahorita haz de cuenta unos tribunales como de la Revolución Cultural China, en donde justamente estén esos servidores de la nación, esos hombres que están conmigo y con el cambio, no sé qué, y para lo que los quiere, no para que regulen el mercado. A ver, esa es una idea que tú tienes. Él lo que quiere hacer tan sencillo es, mira, aquí vamos a linchar a los que vendan el gas caro y se lo vamos a regalar a la gente, porque eso es lo que quieren. O sea, quieren tener en el mito de que el gobierno te va a dar gas barato. Y ojalá que la gente se acuerde que nos prometió lo mismo con la gasolina y no ha pasado, que la gasolina... En Estados Unidos acaba de ir un familiar mío a ponerse la vacuna, porque no le tocaba todavía. Entonces, oye, a 14 pesos el litro de gasolina, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Pues que aquí López sigue cobrando los impuestos que iba a quitar. Jeps, el famoso Jeps. Por eso. Bueno, pero además esta idea de Venezuela, de lo del gas, me parece que es un desacierto completo. Porque primero, poner a su compadre, un ingeniero agrónomo, al frente de Pemex, fue lo más desastroso. Nada más en este primer trimestre del 2021 se perdieron casi 40,000 millones de pesos en Pemex. El año pasado, todo el tiempo, bueno, se perdieron $500 millones de pesos. Pemex ya no es una empresa productiva, que llegaron estos individuos mediocres, ineptos, a tronar esas empresas que, si bien es cierto, no generaban ya mucha utilidad, pero ahí tenían cierta estabilidad. Ellos López al poner a sus amigos, a sus compadres, lo único que, bueno, Bartlett en CFE, 14,000 millones de pesos perdidos nada más en un año, y así nos vamos, la historia. Quiere ya me imagino a los funcionarios de Pemex vendiendo gas de cilindro en la Ciudad de México, por ejemplo, que
un cilindro de 20 anda casi en 400 pesos y el de 30 anda casi en 600 alrededor, más o menos, vendiendo el cilindro porque se los ordenaron en Pemex a vender el gas. O sea, volvemos a una economía que por supuesto busca comunistoide o socialistoide, que busca controlar el mercado, que busca controlar absolutamente todo, porque yo soy como Luis XIV, el Estado soy yo, el gobierno soy yo, así es López. Entonces tenemos, ya me imagino, o quiero ver a nada más para la foto, a Octavio Romero López, el director de Pemex, vendiendo los tanquecitos así en la calle en la Ciudad de México, en las colonias más populares. O sea, imagínense el espectáculo. Eso es lo que quiere, meramente. O sea, ¿por qué? Porque él quiere controlar todo, economía, todos los temas. Si por él fuera... A ver, Rolando, yo mira, pues sí, están inspirados en ideas socialistas, marxistas, todo eso, pero el problema es la visión del Estado. O sea, ellos son idólatras del Estado. Dicen, a ver, no es cierto que la iniciativa privada resuelve las cosas, todo, ya ves que ya nos vino con que la clase media es el egoísmo y que es la ambición de riquezas y quién sabe qué. A ver, y entonces resulta que él cree que el Estado es el que puede ser noble, recto, justo. No es cierto, ese Estado no es marxismo puro, Aminadab, es marxismo puro. Dios ha muerto, el Estado está vivo, ¿no? Mira, hasta los liberales saben que el Estado es leviatán por el amor de Dios. Entonces, perdón, el gran problema es que aquí el camino es muy sencillo. Cuando tú crees que el Estado es el que hace todo, en primer lugar, tu opinión no cuenta, tu iniciativa no existe, tu opinión no vale. Y si te rebelas, te mando de palos, ¿no? Y por eso ya estoy militarizando, ya tengo 250 bases de la Guardia Nacional y todo eso ya está pasando. Entonces, el problema es que los que sabemos que la economía no la hace el Estado, sino que la hace el emprendimiento y la empresa, que la empresa es donde se generan los bienes, donde se pagan los sueldos, donde se pagan los impuestos, etcétera, etcétera. El asunto es que, pues, estamos en dos mundos diferentes. O sea, al rato que hablemos del tema del económico, vamos a ver eso, pero en el caso de esto del gas, es además el mito. Yo hace mucho tiempo escribí en Excelsior un artículo que decía, pues, ojalá que el petróleo ya se acabe, hombre, un 18 de marzo, porque mientras siga sacándose medio barril de crudo del subsuelo, vamos a seguir manteniendo al sindicato y manteniendo los fierros viejos y que se nos van a explotar las plantas y que porque Felipe Calderón, nuestro héroe máximo de México, que ya es más grande que Chanoqui, que Calimán, él fue el que se metió y jaló la válvula para que se incendiara el pozo. Entonces dices, bueno, a ver, el problema es que hay mucha gente que de veras en México somos nostálgicos, hombre, así como nos gustan las películas de Pedro Infante y toda la cosa, estamos pensando en que Pemex sigue siendo una gran empresa, porque pues fue el mito que se creó el siglo pasado, hombre. Entonces, yo de veras, ojalá que ya se acabara el petróleo para que México ya viera que el mundo es otra cosa diferente a eso, pero no, aquí hay quienes están aferrados y todo esto es justamente alimentarlo a través de un mito estatista, ¿no? Y de burócratas que se benefician de él. Bueno, al viejo estilo de Mao, ¿no? En China, pues digo, no nos extrañe. Y como Chávez estuvo hablando en el presidente que hacía mención con el Banco de Venezuela, ¿no? Y que lo estaba amedrentando al director y al presidente, y una serie de medidas, bueno, que se fue contra Cemex, la cementera mexicana en Venezuela también. Entonces, como tú atinadamente decías, Aminadab, la riqueza se está yendo porque hay desconfianza hacia López en los mercados. Entonces eso sería muy grave que... Por eso, pero además, mira, lo peor del caso es que, fíjate, en el mundo, lo que está haciéndose ahora para el tema del gas, a ver, ¿cómo se consigue el gas barato, no? Primero, los grandes productores que encontraron este gas nutita que está en el subsuelo y que hacen toda la práctica esta del fracking, bueno, pues los ambientalistas del mundo ya dicen que eso es una devastación y que es así, acelerar el cambio global, el calentamiento global, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, hay muchos lugares en donde se está generando energía y biogás a partir de los desechos sólidos. A ver, si en cada municipio de México podría haber una refinería donde se obtenga biogás de eso y que se distribuya por las redes estas que son mucho más baratas que los tanques que pueden explotar en las casas. Pero bueno, claro que este gobierno no tiene esa visión. Si están en contra de los paneles solares y de los aerogeneradores, si están... López, porque no entiende el mundo. Bueno, a ver, pero el problema es que se lo dijo en el debate.
sí, Rolando, pero un tema, a ver, el 52% de los que le creen a López, o sea, dijéramos, de esos de los que dicen que está gobernando bien, pues creen eso. ¿De veras creen que nos roban oxígeno los abanicos aerogeneradores? ¿De veras creen que los apagones son por culpa de que hay exceso de energías limpias? Entonces, son esas tonterías que te están, que es como la tontería de creer en que Pemex es viable, ¿no? Es la misma tontería, pero como hay quien lucra con eso, pues entonces, digo, yo sé que Catalán hasta risa le da, pero pues es que ese es el problema, o sea, vivimos en ese mito y por ejemplo, yo el año antepasado, antes de la pandemia, estuve viajando a Ciudad del Carmen, y en Ciudad del Carmen la gente estaba feliz porque otra vez había inversión en Pemex y otra vez está viniendo la gente a la ciudad a viajar, entonces hay gente que lo percibe diferente a nosotros, pero es un mito que está pues muy acendrado y esas son de las cosas con las que hay que ir peleando. Por eso Ricardo Alemán les dice a sus seguidores engañabobos, y un amigo que está aquí presente les dice chimpanchairos, porque pues obviamente no tienen noción de lo que está pasando en el mundo. Mira, en el debate recordemos también una cosa muy importante. Ahora con la división esta de la Ciudad de México, como inmediatamente Claudia Sheinbaum y el propio López empezó a decir, no, es que eso es de los fifís, eso es sectario, no podemos dividir la ciudad, no podemos decir que vivimos en dos mundos, es una ciudad única. Y yo les pregunto, ¿dónde vive López o dónde vivía López? Bueno, ¿dónde vive? En la Cuauhtémoc, en el centro histórico, ¿no? Pero ¿dónde vive Sheinbaum? Todos los seguidores y los líderes de Morena de primerísimo nivel, todos viven del lado poniente, no viven del lado occidente. Es decir, claro, del oriente nadie vive, de los de Morena, donde votan por ellos, no vive nadie. Eso quiere decir que permean estupendamente bien, pero se dan la vida de fifi de este lado. ¿Sí? Es de izquierda Cartier, hombre, es de izquierda Cartier. Acuérdate bueno, pues, que, o sea, una cosa es que, mira, son socialistas del iPad y el iPhone. Es con la izquierda y el cobro es con la derecha. Claro, es correcto. O hablan como Carlos Marx, pero viven como Carlos Salinas. Digo, con todo respeto. Como Carlos Slim, no, cuidado. Pero, entonces, ese es el doble discurso. Y mientras López siga en las mañaneras poniendo la agenda nacional y haya reacciones a sus bobadas, porque se la pasa, o que se va a batear ahí a los estadios de béisbol y es criticado, todo lo hace a propósito. Mientras no entendamos que él le gusta desviar la atención para que los verdaderos problemas nacionales no se toquen y no se les diga de frente, pues vamos a seguir cayendo la oposición y todos los actores políticos. Ya te veré del gas bienestar, Rolando, ya te veré. Antes de que tengamos que cerrar este bloque del gas bienestar y más Estado en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, yo creo que el tema de fondo que hay que seguir reflexionando es la pregunta de origen del Estado. ¿Cuál es su función? ¿Hasta dónde queremos Estado? Porque el Estado es una gran ficción, decía Bastiat, donde todos viven a costa de todos, ¿no? Y es esa imagen que me encanta de un pez cada vez más grande comiéndose al chiquito, y eso es el Estado muchas veces, y entonces tenemos que reflexionar si el Estado, si es una función del Estado ahora ocuparse del gas, como incorrectamente algún momento dijimos que se tenía que ocupar de los hidrocarburos, o del cerillo, o de los cerillos, o de los fósforos, o de los de todas las barrabasadas que le metieron al y de los cines y de las cosas que se ocupó en los tiempos. Todas las idioteces que le metieron al 73 constitucional en algún momento de la vida, ¿no? Y que cada que llega un nuevo diputado con grandilocuentes ideas, dicen, ¡ay, ahora hay que hacer que la federación se encargue también de una nueva estupidez! Entonces, eso yo creo que es el tema de fondo. ¿Hasta dónde queremos más cucharadas de Estado? Porque hay que recordarle a la ciudadanía que eso se paga con los impuestos de todos. Claro. Y lo que no es de todos es festín de algunos. Que López no acaba de entender un principio básico de las democracias actuales y modernas, el principio de subsidiariedad, donde obviamente tanta sociedad como sea posible, como gobierno sea necesario. No decía Maquillo.
Sí, Sí, claro. Tamaquio. No, bueno, No, eso pues sí, es una realidad. no, Es a un ver, principio básico, ¿no? pero mira, hay dos lecturas que todos los mexicanos tenemos que hacer, una muy famosa, una no muy famosa, pero creo que vale la pena. O sea, Octavio Paz cuando hablaba del ogro filantrópico, pues te decía justamente cómo se deformaba, incluso como justificación, ese estado que supuestamente te quita tu individualidad, tu personalidad, porque aparentemente te va a resolver todo, pero te va a dejar en la inopia, ¿no? Y acá, Rolando seguramente ha leído un libro panadero de El Castillo, logro el ogro antropófago, que era justamente el que se comía a las personas, ¿no? Que Carlos hizo Castillo. Castillo Peraza, pero mira, lo más importante de todo es que decirle una cosa, para lo único para lo que sirve el Estado es para poner orden, pero si ni eso pone, entonces, pues, ¿de qué nos sirve el Y Estado? si vivimos en un desorden permanente y una realidad fabricada desde Palacio Nacional, pues no hay. Por eso los delincuentes, y sí lo quiero mencionar, están en un festín como nunca. Claro. Los cárteles de la droga están operando como se les viene en gana. Nunca, jamás se han sentido tan cómodos. Por eso ganó Morena toda la parte del Pacífico. Tenemos que irnos tú abriste a el un Leviatán. corte. Tú abriste el Leviatán, tú lo abriste. Tenemos que irnos a un corte para regresar al último bloque que será cortito, pero tenemos que hacerle el corte a nuestra producción en WOW TV. Así es, pues amigos, estamos de vuelta aquí en La Disidencia para el tercer y último bloque. No se despeguen de su pantalla, estamos de vuelta. Amigos, estamos de vuelta aquí en La Disidencia en el último bloque y pues ya nos quedó muy poquito tiempo, pero seguro que lo vamos a aprovechar muy bien. En este último bloque estaremos hablando acerca de estas empresas, Deutsche Bank y JP Morgan, quienes deciden irse del país. Decía Aminadab, antes de comenzar el programa estábamos platicando, decía es que todos se están yendo, los últimos que terminan yéndose son los ciudadanos. Entonces, los últimos que vamos a terminar saliendo de este país somos los mexicanos. Si es que no nos cierran todas las fronteras, hermano, porque luego no, yo, hay gente que dice que los gringos jamás lo van a permitir. Que en el paraíso cubano, yo no sé por qué no hay balsas yanquis yéndose al paraíso socialista, ¿no? Donde no falta la educación, la comida, todos somos iguales. Yo no he visto una balsa de yanquis yéndose a La Habana, ¿no? Pero sí, pero el problema principal es que acuérdense que Estados Unidos, aún con el muro de Trump, no hubiera podido detener a los mexicanos. Si aquí país, como vamos a la crisis, vamos al hambre, vamos al desempleo, vamos a la caída de los ingresos, vamos a la devaluación, vamos a todo ese escenario al que nos está llevando la política económica del gobierno. A ver, lo que pasa es que siempre cuando va a haber una catástrofe hay señales, ustedes saben, ¿no? Cuando se van a caer los edificios, oye, primero empiezan las grietas, primero empiezan las fugas de agua. A ver, hay señales que te están advirtiendo que viene una catástrofe. Entonces, cuando empresas como el Deutsche Bank, como JP Morgan dicen, nos vamos de México, y otras se han ido por otras razones, también dices, caray, o sea, se fueron muchas maquiladoras cuando les empezaron a armar huelgas al principio del sexenio en Tamaulipas, se fueron, cuando de Constellation Brands se frenaron inversiones, cuando se peleó con las farmacéuticas, se fueron empresas farmacéuticas. A ver, esto no es nuevo, el problema, perdón, es que el éxodo de la inversión productiva que genera empleos, que paga salarios, que paga impuestos, pues eso es el principio de una caída económica que no la hemos visto porque la pandemia, como nos ha tenido confinados, no nos damos cuenta de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Entonces, yo, por primer lugar, pongo énfasis en eso, porque lo peor de la crisis todavía no lo vemos. Yo sigo pensando que la situación en la que vamos a estar en estos próximos años es la crisis más fuerte que hayamos experimentado en nuestras vidas, más fuerte que la del error de diciembre y más fuerte que las de los años 80. Y además, porque ni siquiera el gobierno tiene capacidad de hacer algo, porque allá en la crisis de la Madrid hizo algo.
Y Cedillo hizo algo, o sea, perdón, bueno, hasta Calderón hizo sus medidas contracíclicas, pero este hombre lo único que está haciendo, pues que quiebren, no, pues que cierren. Pues Oye, que ¿y no vendrá una medida reconfortante de López and Company diciendo, no se preocupen, ya viene el Banco de Venezuela a abrir su primera sucursal acá en No México? lo dudaría, Sí. mira. pero pues el Banco de Bienestar... En la columna de hoy, que se la recomiendo de Loret, habla sobre muy de la 4T, ese es el artículo, muy 4T, y habla justamente de toda esa serie de tropezones y errores, desde tener o cancelar el Seguro Popular sin tener funcionando en una capacidad real el INSABI, o de cancelar las compras a PISA, los laboratorios por corrupta y por una serie de imaginaciones de López o de fantasías. Y entonces ahí viene el desabasto de medicinas y el problema de los de cáncer, y entonces son muy de la 4T, y lo que están haciendo, López no vino a gobernar, o sea, olvídense que venga a gobernar, llegó a destruir, vino con sed de revancha, con sed de acabar lo poco bueno que había del pasado, lo mucho bueno, y entonces todo lo bueno lo deshace de un plumazo, y él trata de imponer sus nuevas ideas arcaicas, y ¿qué sucede? Que tenemos pues los tropezones, y es el presidente de todos los récords. Vaya, el Producto Interno Bruto con López, salvo un trimestre que creció en el año pasado, y eso fue porque tuvimos en el anterior menos 20%, no ha crecido la economía. Es decir, la economía, ¿cómo se mide la economía? Pues a través del PIB, que es la producción de bienes y servicios de un país, ¿sí? Para que lo entiendan y bueno, ¿cómo quiere ya medir el PIB como Chávez, ¿no? Que dijo, no, nosotros ya tenemos otros modelos. López también dijo, ya su índice de felicidad. Por cierto, no te pregunté, ¿qué tan feliz te sientes hoy, mi querido Rolando? Porque el índice de felicidad es importante para la 4T. Bueno, por eso vuelvo a lo mismo. Feliz. Imagínense, yo estoy feliz porque le quitamos la Ciudad de México y la zona metropolitana, pero es quitarle un pelo a un gato, sinceramente, como Aminadab también lo dijo muy atinadamente hace un rato. Pero, a ver, acuérdate que todo es un desastre o es una nueva realidad conforme a la 4T. Oye, no pero lo grave de esto... Si en tiempos de la maestra Delfina como secretaria de Educación dices feliz con Z, pues que te reprueben. Tienes que decir requete bien. Requete bien, bueno, Delfina con las mochadas en su gobierno en Texcoco que le quitaba a los empleados, no es nada con los millones que tiene Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico. Ya se pusieron a investigar, les recomiendo una página que se llama corrompidos.mx, cómo narra una serie de corruptelas terribles de la 4T. Olga Sánchez Cordero, utilizando su posición como secretaria de Gobernación en su rancho del norte del país, tiene concesionada el agua y debería haber pagado millones de pesos en agua y no pagan ni un solo peso. Y Julio Scherer se está enriqueciendo con millones que en toda su vida de funcionario público jamás lo hubiese alcanzado. El padre se hubiese muerto de ver al hijo cómo está, de nueva cuenta si resucitara, cómo se está enriqueciendo de esta forma, a pesar de que pues don Julio peleó en la oposición con el golpe de Estado en el Excelsior, toda la historia que tenemos, y es otro tema muy, muy apasionante, pero toda esa serie de barbaridades, los departamentitos que tienen los funcionarios que no los declaran, los 800 millones de Bartlett, bueno, Pío López Obrador y su estadio que le van a invertir la Sedatu, le va a meter 389 millones de pesos a su estadio para su equipo de estas guacamayas de Chiapas. Sí, de allá de Chiapas. Y también el equipo de Tabasco, también un equipo de béisbol, también lo van a remodelar porque lo iban a vender y López no quiso que se vendiera y que siguiera ahí en Tabasco, en Villahermosa. Los loros o los pericos a mí como no soy muy beisbolero, pero vaya, son cosas que son absurdos. O sea, estamos ante una política del absurdo, de la ocurrencia. Cuando era jefe de gobierno... A ver, Rolando, mira, yo estoy de acuerdo contigo, nada más que hay un detalle, mira, sí. Para que hay que saber un poco de economía, pero se ve que en la escuela a Andrés Manuel no se le enseñaron, y a algunos de ellos tampoco, ¿no? De hecho, justo reprobó esas materias, debemos y estadística y economía, ¿no? Ahora sí que yo no tenía ese dato, pero a ver, independientemente de eso, a ver, más allá... No, pero no es cotorreo, Aminadab. No, sí. O sea, si tú ves la lista de calificaciones de López, créeme que trato de no perder el tiempo viendo esos datos así que son irrelevantes, porque hay mucha información así muy rara, ¿no? Pero bueno, a ver, el asunto es que, a ver,
la economía se está cayendo porque justamente pues no hay lo que, a ver, aquí en México, si volvemos a los tiempos que son la nostalgia de López, que son los sexenios de Echeverría y López Portillo, ahí lo que pasaba es que el gobierno era el que causaba las crisis porque gastaba de más, había un enorme déficit, nunca se respetaba el presupuesto que aprobaba el Congreso, siempre gastaban de más, o sea, era una simulación aquello. Entonces, cuando llega de la Madrid y que por culpa de López Portillo, el Fondo Monetario Internacional hizo firmar a Carlos Tello la carta aquella que se comprometió el gobierno a desincorporar empresas, lo que ellos le llaman la privatización y eso, pues es por culpa de ellos mismos, de sus políticas populistas. Entonces el problema, vienen gobiernos, primero de la Madrid muy a la fuerza y luego Salinas medio a la fuerza, pero ya después concedido ya muy consciente de tener un manejo económico prudente y sensato de la economía. Que sí, que la economía no creció tanto, pues no, pero ya no volvimos a tener crisis. Estamos hablando de que después de la crisis del 95, las crisis que ha habido en el país hasta esta que estamos viviendo por culpa de López, eran crisis externas, o sea, lo que pasó después del 11 de septiembre de 2001 que le afectó a Fox y lo que pasó en la crisis de las subprime de Estados Unidos en 2007 que le afectó a Calderón, esos no fueron problemas causados en México. Aquí el problema es que López nos vuelve a traer a la era que ya habíamos superado de las crisis provocadas por el gobierno el día que canceló el aeropuerto, y después de eso viene en cadena el desmoronamiento de un modelo económico que es lo que finalmente está tratando de hacer. O sea, él para construir el estatismo y para construir toda esta visión de populista y eso, ¿qué es lo que le estorba? Es justamente que haya libre empresa, lo que le estorba es que haya pesos y contrapesos en la economía, le fastidia que él no pueda mandar a echar a andar la maquinita de los billetes, ese es el problema. Pero lo peor, Aminadab, es que, queridos amigos, es que la corrupción esté imperante como pocas veces. El 80% de los contratos se están asignando de forma directa, están haciendo negocios con sus cuates. Por primera vez, las asignaciones y compras directas superan las licitaciones, por primera vez en muchísimos años. Ahora, la corrupción está tan imperante que se crearon nuevas empresas, se le están asignando contratos directos, lo que pasó con el compadre de Rocío Nale en Dos Bocas, con la empresa Huerta Madre a Armando Quintanilla Hayek, que le asignaron 5,000 millones de pesos de forma directa con la nostalgia de este inservible y elefante blanco Dos Bocas. Así está pasando Riobó, que está metido hasta el tuétano en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que le digo la central avionera a un lado de la bodega Aurrerá, porque pues obviamente es una vil porquería. Y ahora el nombramiento que va a hacer y la propuesta que va a hacer con Herrera en el Banco de México, a mí no me da miedo, me da pavor, porque Herrera podrá ser muy técnico y muy valioso, pero no le puede decir que no al Mesías tropical, no se atreve a contradecirlo. Y entonces al rato va a querer agandallarse las reservas que tenemos como país, López, para sus regalos clientelares. Porque como o ponerse a imprimir irresponsablemente billetes, ¿no? Y como le hacían los gobiernos revolucionarios de Calles y Álvaro Obregón. Yo en ese sentido, Rolando, le he dicho pues, de una manera satírica y bromista a algunos amigos muy, muy chairos, les digo, si el problema es que no hay dinero, pues no les des lana, cabrón, ya directo dales una impresora de billetes, ¿no? O sea, los que están provocando. Ponémonos en esa lógica tan estúpida. Pero no hay que darles ideas a estos güeyes porque una vez que llegue Herrera, en una de esas empiezan a rifar billetes, eso es lo que me preocupa. Máquinas para imprimir lana, cabrón. Oye, como decía Rolando hace rato, de rato nos vamos a hacer como en Venezuela, que ya ves que hay tanto dinero en Venezuela que son unos pacos así que no valen nada, que valen menos que el papel en el que están impresos, y no sé cuánto tienes que hacer para que puedas comprarte un litro de leche, ¿no? Bueno, es más para comprar un chicle tienes que comprar un kilo de billetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierde su valor la moneda. El año pasado perdió casi el 100% su valor, nada más el año pasado, el bolívar venezolano. El éxodo, como Aminadab lo decía muy atinadamente, o sea, me preocupa que al final, como ratas hundiéndose el barco, salgamos los mexicanos. El éxodo a nivel mundial de venezolanos es alrededor de 10 millones de venezolanos regados por todo el mundo. Eso queremos para México, queremos, y lo decía Aminadab, ustedes estamos en el momento preciso, exacto y justo de detener la destrucción de México ahorita, porque si dejamos pasar la revocación de mandato, dejamos pasar la elección presidencial 2024
o hay una ocurrencia presidencial de modificar la Constitución, presionando, intimidando, coaccionando a los diputados de oposición para que aprueben esa reforma porque no tener la mayoría calificada, pues ahí tendríamos alguna barbaridad como pasó en la Suprema Corte. En algún momento comentamos constitucional, ¿no? Que un éxodo mexicano a Estados Unidos tendría que ser calificado como un problema de seguridad nacional para los gringos, pero un éxodo mexicano hacia el mundo como en Venezuela es un problema para el planeta. ¿Qué decían los venezolanos, Tabo? No, a ver, los gringos les interesa mi petróleo, jamás va a pasar eso en México, en Venezuela, no. Y decían, no, Venezuela no es Cuba, y hoy están peor que Cuba. Y los mexicanos que dicen, no, es que Estados Unidos jamás lo va a permitir. Ah, no, es que nosotros no somos Venezuela. Cuidado, yo se lo decía a la gente cuando iban a votar por López, y 15 millones de personas de la clase media que hoy son atacadas y denostadas por este loco, pues votaron por él. Yo se los decía, no voten por él. Pero mira, acuérdate que, mira, si lo quieres ver así como si fuera teoría de la conspiración, aunque luego Octavio se quede así, meditando de las ideas locas, a ver, pues a lo mejor el problema es que los gringos eso es lo que quieren. A lo mejor los gringos lo que quieren es que los mexicanos acabemos como un país débil, arrodillado, sometido, que les mande mano de obra barata y que nos matemos entre nosotros para ocupar el territorio, ¿no? A mí nada, si acaso eso fuera cierto, Clinton no le hubiera metido lana para rescatar este país en el 94. Acabar pronto, porque sabe tener un pedo en la frontera de abajo. Por eso, es un problema regional importante. Pero el problema, pero también hay una cosa, o con lo que pasó ahora con Donald Trump antes de salir de la presidencia, o sea, también Estados Unidos es un país muy diferente, o sea, Estados Unidos es un país, si tú ves, por ejemplo, el mapa delictivo, los cárteles mexicanos ya tienen posesión en varios territorios de allá, o sea, cuando viene aquí Kamala Harris y te dice, es que el 30% del territorio está en manos del narco, bueno, allá ellos también tienen un problema con el 10%. Pero a ver, a mí nada. Y además son cárteles mexicanos que están invadiendo allá, entonces, a ver. Todo el cinturón del Pacífico lo ganó Morena, porque ahí es el trasriego de drogas. Por eso, pero el problema es que, por eso digo, o sea, yo creo que tenemos que ver las cosas luego un poco más largas y tratando de tener esas ideas disruptivas, porque si no, la realidad nos gana. Exacto. Y yo no digo que vaya a pasar, yo obviamente exagero cuando digo esto de que Estados Unidos se quiere quedar con el territorio, pero lo que es cierto es que para Estados Unidos es más negocio que México no sea más que un socio comercial que dé ese papel de dar la mano de obra más barata y eso, a que sea realmente un competidor. Y todas las yo te aprecio mucho, mi querido Aminadab, pero si vuelves a salir con una de esas ideas, le voy a dar tu contacto a Jalife para que vayas a hablar de ese tipo de cosas con él. Traemos ganas a Jalife. Jalife saca la fusca y me asesina. No, el problema es muy sencillo, o sea, a ver, de veras, o sea, hay intereses que quieren que México no progrese, que México no sea la 10ª o la 5ª economía del mundo que puede ser según algunas de las proyecciones, porque México es un país muy, muy fuerte y justamente esto es algo que nos está deteniendo hacia un futuro que estaba marcado como un destino nacional y que no lo vamos a lograr por culpa de que este señor nos está trazando y nos está ayudando. Es que tú decías hace un rato. No, Rolando, ¿qué crees? Ya, se nos acabó el tiempo. Llegó. Oye, me da cuerda como la marca de pilas. Les voy a resumir el tercer informe, alguno de esos que ya llega en su cuenta bizarra el viejo. El enésimo. Nuevo informe con el que salió, porque se tomó su tiempo para prepararlo, hasta suspendió el show cómico musical de las mañanas, aló presidente, para preparar su macro show, donde, bueno, creo que dijo, ya acabé con el crecimiento, hoy es del 0, acabé con la inversión, hoy no hay, acabé con la confianza en el gobierno, acabé con la actividad industrial, acabé con el consumo, aumenté el desempleo, elevé las muertes violentas a nivel histórico y convertí el ejército y la marina en unos cobardes. Entonces, pues llegamos al tercer informe, 10º, perdón, para efectos del viejo, informe de gobierno con números atroces, y yo creo que la próxima semana vamos a tener que ir desmenuzando. Yo creo que ahora sí no presumió que las remesas fue su gran logro, ¿no?
No, sí dijo, en el informe no, pero creo que 1 o 2 días después sí lo volvió a mencionar. Este pinche país está para volverse locos. Y pues, como dice Aminadab, si estamos viendo que todos se van, vayan haciendo sus maletas, queridos amigos, porque se va a poner del cocol. Rolando, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Aminadab, muchas gracias a nuestra producción en Wow TV. Perdón por habernos pasado de tiempo, pero con estos dos invitadazos, imposible acotarnos a los tiempos de producción. Amigos, yo también ya aquí cierro mis comentarios y dejamos que mi querido Berman cierre el programa. Gracias, Aminadab, gracias, Rolando. Muchas gracias, Octavio. Y pues sí, muchas gracias, Aminadab, muchas gracias, Rolando. Como siempre, un gusto compartir con ustedes y sabemos que siempre nos quedamos picados, se queda un montón de comentarios. Invítenos más tiempo o más veces. Pero sí, ya haremos otro programa, mi querido Rolando. Muchas gracias, Aminadab. Y pues bueno, amigos, así terminamos un programa más de La Disidencia, donde siempre habla la libertad. Nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. WowMX.tv. WowMX.tv.